Capítulo 1. El susurro en el viento. Era una de esas mañanas que no pertenecían a ninguna época del año en particular, ni a la primavera ni al verano, aunque rozaba ambas. Los setos de Lavington Hill susurraban suavemente con la brisa, y el cielo, bajo y cubierto por una niebla pálida y vaporosa, insinuaba secretos que era mejor no tocar. En el pequeño pueblo de Windlesham la vida transcurría a su ritmo mesurado habitual, acompañada por el tenue tintineo de las tazas de té y el más persistente rumor a la señorita. Jane Marple estaba sentada junto a la ventana con cortinas de encaje de Ivy Cottage, con sus delicadas manos ocupadas con un trozo de lana gris azulada que, con el tiempo, se convertiría en un modesto jersey para el hijo menor de su sobrina. Había oído el susurro antes del golpe, tan débil que bien podría haber sido el viento rozando la hiedra, o un aliento infernal. El golpe fue suave, pero urgente. «Pase, querida», llamó la señorita Marple sin levantarse Dora Chetwynd, nerviosa, con las mejillas sonrojadas por las prisas o por el fresco aire de la mañana. Dora era una mujer corpulenta de unos 50 y pocos años, con olfato para los chismes y una desafortunada tendencia a entrar en pánico ante cualquier cosa más complicada que una carta mal entregada. «Señorita Marple, ¿ha oído usted? ¿Y los bollitos de la vicaría? Ayer estaban terriblemente crudos». Se lo comenté a la señora Withers de pasada. Dora descartó el comentario como si fuera humo. No, bollitos, no asesinato. A las agujas de la señorita Marple se detuvieron en el aire. «Asesinato, querida. Sí hay en la granja Windlesham. Esta mañana, Anne Clara Worsley lo encontró. El joven señor Barnes, ya sabe, el hombre que se mudó a la granja el mes pasado. No es precisamente del tipo de por aquí, si quiere saber mi opinión. Demasiado ordenado, demasiado reservado. Lo encontró muerto en su estudio. La policía ya está allí». La señorita Marple parpadeó lentamente. «Dios mío, el señor Barnes. Sí que parecía alguien que guardaba un arma cargada tras sus latas de té. Pero muerto. ¡Qué horror! Era un tipo muy extraño», continuó Dora, acomodándose en el sillón como si se dispusiera a quedarse. «Nadie sabía bien a qué se dedicaba. Decía estar escribiendo un libro sobre árboles, nada menos. Clara dice que su habitación estaba llena de páginas mecanografiadas, pero nadie había visto nada impreso. Muy silencioso, demasiado silencioso. Dijo que apenas salía de casa, salvo para dar paseos al atardecer, siempre junto al sendero del río». La señorita Marple reanudó su labor de tejer, aunque sus ojos permanecieron fijos en algún lugar más allá del borde de encaje de su ventana. «Hay algo más», añadió Dora, bajando la voz. «Clara Dyce, que tenía una nota en la mano arrugada, solo decía 3 palabras. El susurro regresa. ¿Qué crees que significa eso?» La señorita Marple ladeó la cabeza. «Eso depende, supongo, de si el rumor realmente desapareció». Al mediodía, todo el pueblo bullía de especulaciones. En la panadería, en la peluquería, incluso fuera del salón de la iglesia, donde se estaban realizando los ensayos de la obra de la cosecha. La muerte del señor Simon Barnes era el único tema de conversación. Algunos decían que se trataba de un suicidio. Después de todo, vivía solo, y la soledad era peligrosa en un lugar así. Otros sospechaban de Clara Worsley, aunque eso parecía injusto, ya que ella solo le traía huevos una vez a la semana. En el centro de la especulación se encontraba el inspector Harold Craig, un hombre local de hábitos sólidos y opiniones firmes. Inspeccionaba la escena en Windlesham Grange con el aire de quien no espera sorpresa. El estudio, aunque vacío, estaba impecablemente ordenado. Una sola silla de respaldo alto, un escritorio impecable, un estante de diarios, la mayoría intactos. Ninguna señal de forcejeo, ninguna marca en el cuerpo.
salvo un leve hematoma en la sien. Un atizador junto a la chimenea, demasiado caliente para el día. Un susurro. En efecto, Ann Clara Worsley, delgada y inquieta, con un chal tejido, estaba siendo interrogada en la sala. «De estar, llamé, señor», dijo, secándose los ojos con un pañuelo. «¿Cómo?» «Sí, todos los viernes por la mañana han huevos y periódico». Pero nadie abrió. Así que entré. La puerta no estaba cerrada. «¿Lo encontraste solo?» «Sí, han solo él, caído hacia adelante», como si se hubiera quedado dormido en su escritorio. Pero supe, al instante lo supe, que no estaba dormido. No con esa quietud. ¿Y la nota? Lo tenía en la mano, señor Anzolo. 3 palabras. ¿No las entendí? No sé si quiero entenderlas a nada, decir verdad. Creel tampoco. El hombre no tenía familia conocida. Recibía pocas visitas, pagaba el alquiler en efectivo y era reservado. Habían susurrado incluso antes de este asunto que ocultaba algo, aunque nadie dijo nunca. «¿Qué haré a las 4 en punto de esa tarde?» La señorita Marple tomó su té en el jardín de rosas, como era su costumbre. Se sirvió una taza y colocó otra sobre la mesita, por si acaso. Una vieja costumbre, aquella por la que su sobrino se había burlado una vez. Pero el aire del día era inquieto, como si también estuviera esperando algo en ese momento. El vicario entró por la puerta lateral, invitado solo por una mirada. «¡Qué asunto tan terrible, señorita Marple!», dijo, aceptando la copa que le ofrecía. «Yo mismo oficié el contrato de arrendamiento del señor Barnes cuando se mudó. Aquí parecía inofensivo. Escribí algunas notas curiosas al margen de su contrato, pero pensé que eran solo de tipo académico. Ahora todo el pueblo está desorientado. Windlesham siempre ha sido susceptible a una buena historia», murmuró la señorita Marple. El vicario se inclinó hacia adelante con aire conspirativo. «Ya se habla de algo sobre una vieja historia. Sobre esa habitación en tonterías, claro. Pero ya sabes cómo crecen estas cosas. Había una vez un coronel que vivía en la granja. Murió de forma bastante repentina. Y antes que él, una joven que desapareció por completo. ¿O eso dicen? ¿De verdad?», dijo la señorita Marple con voz suave. «Parece que a Windlesham Grange le gustan demasiado los finales tristes». El vicario se removió, incómodo. «La phrase di la nota. El susurro regresa. Algunos creen que se refiere a esa misma leyenda. Dicen que si la oyes, algo terrible sigue». La señorita Marple sonrió suavemente. «Las leyendas son como el té, reverendo. Depende completamente de cuánto tiempo se dejen reposar y de quién lo haga». Esa noche, en Ivy Cottage, la señorita Marple se sentó con su diario, anotando un breve resumen del día. No escribió sobre el asesinato, ni sobre la nota, ni siquiera sobre el dramatismo de Dora Ann. En cambio, hizo una pequeña lista a lata de Debussy. Atizador de fuego demasiado caliente. El susurro regresa cintas para máquina de escribir. Frescas los guantes de Clara Worsley, seguriosamente impecables. Ella hizo una pausa y levantó la pluma, luego escribió: «Alguien está mintiendo, no en voz alta, sino como una corriente de aire, bajo una puerta cerrada». En ella cerró el libro afuera. El viento volvió a soplar. Pero el susurro no había regresado. Todavía no. En capítulo 2. El eco que se escondió en los setos a la mañana siguiente. Windlesham había pasado de ser un pueblo tranquilo a un hervidero de susurros sospechosos. Las conversaciones que antes giraban en torno a receta de bollos y fertilizante de rosas, ahora se centraban en un solo tema: la misteriosa muerte del señor Simon Barnes, en un rincón de la oficina de correos, detrás de un mostrador lleno de sellos conmemorativos y lápices sin punta. El señor Lionel. Jessup se ajustó las gafas y se inclinó hacia su esposa Edna. «Te lo digo», susurró, «todo esto es sospechoso. Ese hombre no escribió ni un solo libro en su vida. Se pasaba el día y la noche en ese estudio.
escribiendo sin parar. Pero, ¿qué salió de ahí? Nadan y ahora está muerto, con la sien magullada y el papel en la mano. No me cuadra. Quizás estaba embrujado, dijo Edna en voz baja. Había rumores, Lionel. Ese lugar no es ajeno a la tragedia. Esos rumores son demasiado peculiares. A la señora Jessup, quien una vez actuó en la pantomima parroquial como el fantasma de las Navidades pasadas, tenía predilección por lo dramático. Lionel simplemente resopló. Pero no eran solo los Jessup. Los Salt, tan amantes del orden y la costumbre, habían empezado a aferrarse a sus rutinas con más fuerza, como si un hilo de normalidad pudiera ahuyentar la oscuridad que se cernía sobre ellos. Los niños eran regañados por jugar cerca de las puertas de la granja. El tendero mantenía la radio apagada, quizá percibiendo que la música ahora le parecía una intrusión. Guay, en el fondo, el inspector Crail permanecía en la granja, desvelando la vida tranquila del señor Barnes, con creciente frustración. La señorita Marple, mientras tanto, adoptó un enfoque ligeramente diferente tras una cortés visita a Clara Worsley, que le dejó una cocina curiosamente ordenada y varias frases a medio terminar. Se detuvo un momento junto al seto de aligustre que bordeaba la propiedad de la granja. Sus ojos azules se entrecerraron al contemplar la austera fachada de piedra del edificio, las cortinas bien corridas y el tenue aroma a ceniza que flotaba en el aire. Entonces se giró, no hacia la calle principal, sino hacia la vicaría. El reverendo Mayhew la recibió con visible alivio. Señorita Marple, pase. Acabo de preparar el té. Admito que esperaba que viniera hoy. Verán, tengo algo raro que mostrarle. La señorita Marple levantó una ceja levemente. El vicario la condujo a su modesto estudio, donde una hoja de papel amarillento yacía sobre el escritorio. La tinta se había desvanecido, pero la escritura era inconfundiblemente antigua, nítida y deliberada. La señorita Marple se ajustó las gafas a quien el susurro encuentra: no entres, solo a la tercera habitación. El silencio que hay allí no es silencio. Espera y recuerda. La casa no olvida nada, Dios mío, dijo ella suavemente. Lo encontré, dijo el vicario, en un folio de correspondencia antigua sobre la propiedad. La mayor parte era aburrida, un contrato de arrendamiento de 1881, una lista de gastos de jardinería, pero esto estaba doblado dentro de un himnario. Creo que fue escrito por el coronel Forbes, el propietario original de la granja. Una advertencia curiosa, murmuró la señorita Marple, y curiosamente poética en efecto. Esa frase, el susurro, vuelve a aparecer. Parece que la casa ya tenía fama mucho antes de que llegara el señor Barnesan. La señorita Marple tamborileó ligeramente con los dedos en el borde del papel. ¿Y la tercera habitación? El estudio, dijo el vicario, según los planos antiguos. El segundo propietario lo convirtió en biblioteca y permaneció así hasta que el señor Barnes lo reconvirtió en taller. En la señorita Marple asintió pensativamente y luego se inclinó hacia adelante. Dígame, reverendo, cuando conoció al señor Barnes, ¿se fijó en si se repetía? No en la conversación, quiero decir, sino repasaba sus pensamientos. Volvía a las mismas frases. El vicario pareció perplejo por un momento. Bueno, sí, pensándolo bien, solía decir que perseguía algo viejo en el viento. Supuse que era una idea poética, una metáfora. Quizás no, dijo la señorita Marple en voz baja. Quizás perseguía algo literal, o algo que creía que lo era. En esa tarde llegó un segundo giro, no por correo, sino por un niño sin aliento con pantalones remendados. El joven Henry Tibbs, hijo del panadero, corrió desde el sendero del río hasta Ivy Cottage, agitando un papel doblado en una mano. Señorita Marple, mire lo que encontré. Se lo entregó con los ojos abiertos. El
Era fino y estaba manchado por la lluvia, con un borde roto. Tenía las inconfundibles marcas de una máquina de escribir. Creí oírlo de nuevo esta noche. No es el viento, nunca el viento. Lleva su voz, no había firma ni fecha. Solo y es línea escalofriante donde encontraste esto, Harry. Junto al banco del sendero del río, el que está cerca del olmo retorcido. Estaba buscando ranas, y lo vi atrapado en las raíces a mí. La señorita Marple sonrió amablemente y le entregó un caramelo. Eres un chico muy listo, Henry, vete ya, y no vuelvas a acercarte a la granja por un rato. ¿Quieres? El muchacho asintió solemnemente y desapareció por el callejón, dejando a la señorita Marple sola. Con el fragmento en su regazo, Anne volvió a leer la frase, casi sin mover los labios. Luego, la dobló con cuidado, la guardó en su cesta de tejer y volvió a su tranquilo trabajo. A más tarde esa noche, el inspector Creel pasó por allí. Tengo entendido que ha estado ocupada, señorita Marple. Ella levantó la vista de su sillón, donde una nueva hebra de lana verde pálido se abría camino hacia otro misterio propio. Para nada, inspector. Solo unas cuantas charlas con amigos, aunque me imagino, Antu, he tenido un día completo. Anne Creel suspiró, y se sentó en la silla ofrecida con menos gracia de la que pretendía. He hablado con todos los que interactuaron con Barnes, con los pocos que había. No hay señales de entrada, no hay huellas dactilares aparte de las suyas. La versión de Clara se sostiene. El forense dice que el golpe en la sien fue rápido y contundente, sin vacilación, sin forcejeo. No hay huellas en el atizador, demasiado limpia, lo que implica que quien lo hizo tuvo tiempo. Pero ¿cómo es posible? Clara dice que llegó justo después de las 9. El médico estima la hora de la muerte entre las 8 y las 9. La señorita Marple le sirvió el té y colocó una galleta en el platillo con la delicadeza de quien prepara una prueba. La gente se toma su tiempo, inspector, sobre todo cuando creen que nadie los está mirando. Creel la miró fijamente. Supongo que tienes una teoría en la... Señorita Marple sonrió. Varios, pero nunca se debe arruinar un buen rompecabezas demasiado pronto. Aunque diré esto, Anne, el susurro en Windlesham parece menos un fantasma y más un eco. Creel frunció el ceño. ¿Un eco de qué? La señorita Marple bebió un sorbo de té andé, algo que debió haber sido confesado, pero no lo fue. Capítulo 3. La carta que nunca llegó. A la mañana siguiente, en Windlesham comenzó con una espesa niebla plateada que recorría los callejones como un recuerdo que se resistía a desaparecer. Envolvía los setos y se filtraba por debajo de las puertas, sumiendo el mundo en un silencio húmedo. La señorita Marple removió sus gachas lentamente, pensando de nuevo en el fragmento mecanografiado que Henry Tibbs había encontrado junto al sendero del río. No es el viento, nunca el viento. Lleva su voz persistió como una canción que no podías dejar de escuchar a las 9:30. La niebla había empezado a disiparse, revelando la silueta de la oficina de correos. Dentro, la señora Edna Jessup estaba de pie tras el mostrador, con su habitual ceño fruncido, concentrada. Estaba clasificando el correo de la mañana, pero sus dedos vacilaron al alcanzar un pequeño sobre color crema, escrito con letra mayúscula y cuidado. Anne. En ese momento entró la señorita Marple, con la campanilla sonando suavemente sobre ella. «Buenos días, señora Jessup», dijo alegremente. «Un comienzo un poco brumoso, ¿no le parece?» Marple me ha asustado. La señora Jessup se subió las gafas por la nariz. «Sí, se me han empañado muchísimo. Me da escalofríos». Sí, Anne golpeó ligeramente el sobre crema. «Qué curioso esta carta. Sin remitente marcada. Privado Anne. Pero lo curioso es el sello. Ya lo han cancelado 2 veces, de hecho. Una en marzo y otra la semana pasada.
Los ojos de la señorita Marple brillaron. Eso es curioso. ¿Y el destinatario? La señora Jessup le dio la vuelta. Señor Simon Barnes. Windlesham Grange. La señorita Marple ladeó la cabeza. Las cartas póstumas son tan desconcertantes. Perescu. Alguien quería que llegara, pero no demasiado pronto. La señora Jessup frunció los labios. ¿Cree que debería enviárselo al inspector? Me imagino que sería prudente. La señorita Marple se quedó un momento, observando cómo Edna deslizaba el sobre en una bandeja aparte. Ya etacuetado. Investigation. En curso, él luego se volvió hacia la calle principal, con la mente agitada como hojas en una corriente de aire. Mientras tanto, en la granja, el inspector Creel permanecía de pie junto a la chimenea del estudio, mirando con el ceño fruncido el atizador, como si éste fuera a confesar de repente. El informe del forense había llegado esa mañana. El ángulo del hematoma sugería que el agresor era zurdo. Eso descartaba a la mayoría de las personas que habían estado en contacto con Barnes, excepto a Clara Worsley, quien, según se supo, si era zurda, Clara ya había declarado, pero Creel decidió citarla de nuevo. Llegó 20 minutos después, con el rostro pálido y demacrado bajo el sombrero. Dijiste que el fuego ya estaba ardiendo cuando llegaste, apuntó Creel. Sí, una pecuega. El señor Barnes solía tener una fogata por la mañana, incluso en primavera, y el atizador no lo toqué, señor. De verdad, solo lo noté, porque estaba torcido en el Stanton Cray. Entrecerró los ojos. ¿Y estás seguro de que la puerta no tenía llave? Sí, usé la llave que estaba debajo de la jardinera. Me dijo dónde estaba, por si hacía falta echar la leche. Era muy exigente con la leche, Creel. No dijo nada por un momento. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Recibió el señor Barnes alguna visita? ¿Cartas? Algo inusual la semana pasada. Clara dudó. Bueno, ahora que lo dices, sí parecía distraído. No dejaba de mirar el reloj del pasillo, y el miércoles lo vi en el buzón. La primera vez desde que se mudó. Envió algo, aunque no sabría decir a quién. Dijo algo. Clara se retorció las manos. Solo que esperaba a alguien que llevaba mucho tiempo ausente. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó la biblioteca del pueblo, un modesto edificio de piedra situado entre la panadería y la relojería. Dentro, el aire estaba cargado de polvo de papel y paciencia. La señora Winifred Clegg, la bibliotecaria, levantó la vista de su libro de contabilidad. Jane, ¡qué sorpresa! Supongo que no has venido por el dilema del vicario de nuevo. ¿Hoy? No, esperaba preguntar por el señor Barnes. La señora Clegg se ajustó el broche. Un helecho plateado que captaba la luz mientras se movía. Era un tipo raro. Nunca hablaba mucho, pero pasaba mucho tiempo en la sección de historia local. Sian siempre leía sobre las antiguas familias de Windlesham. Supuse que estaba investigando para su novela, pero una vez nos pidió todos los registros que teníamos de una mujer llamada Margaret Allerton. ¿Te suena ese nombre? La bolsa de tejer de la señorita Marple se cayó ligeramente. Creo que sí. ¿No era institutriz de Windlesham Grange hace unos 40 años? Desapareció en circunstancias misteriosas. Exactamente, asintió la señora Clegg. Nunca la encontraron. Abundaban las teorías, pero ninguna prueba. Decían que simplemente desapareció en la noche. A la señorita Marple se volvió hacia los estantes. ¿Y el señor Barnes tomó prestado algo últimamente? La señora Clegg sacó una pequeña tarjeta de un cajón. Solo esta. Los desaparecidos de Windlesham. Una crónica de una tragedia local. Una cosita autoeditada de los Acos 70. Nadie la ha tocado en décadas. La señorita Marple revisó las fechas en la tarjeta de pago. Barnes la había tomado prestada una semana antes de morir. La había devuelto 2 días después. Gracias, Winifred, dijo con cariño. Me ha sido de gran ayuda. Al salir el sol,
empezaba a brillar a través de los últimos restos de niebla. La señorita Marple se detuvo, con la mirada fija en la granja, aún melancólica en la cima de la colina Margaret Allerton. Elsus, la carta que llegó demasiado tarde. Un hombre esperando a alguien que nunca llegó en se estaba formando una forma aún no completa, pero innegable de vuelta en Ivy Cottage esa noche. La señorita Marple se sentó en su escritorio y sacó el trozo de papel que encontró junto al río. Lo colocó junto a la carta mecanografiada que Henry había traído, y luego añadió una tercera hoja, esta vez escrita a mano era de su propia colección, una carta que le había enviado hacía casi 30 años, de una amiga que había trabajado brevemente como criada en Windlesham Grange. La nota le había parecido trivial en aquel momento, pero ahora latía con una profunda serenidad, y la señorita Allerton paseaba por los jardines de noche, sin hablar con nadie. THQ, el viento, le hablaba. Pensábamos que solo era pena, pero recuerdo cómo se detenía junto a la chimenea, siempre tocando el atizador, como si estuviera escuchando algo enterrado. La señorita Marple se recostó. Su mirada se posó en su labor de punto, con las agujas en reposo. Luego se levantó, encendió la lámpara y escribió una sola frase. En su cuaderno, el pasado está regresando. Pero en realidad nunca se fue. En capítulo 4. El hombre que llamó antes del anochecer era poco antes del anochecer cuando llegó el extraño, la señorita Marple, que se había acostumbrado a sentarse en su silla de jardín bajo el rosal trepador. Al caer la tarde, lo vio antes que nadie. Salió del recodo cerca de la vicaría, erguido y con las piernas largas, con un abrigo de tweed pulcramente colgado del hombro y un bastón en la mano, aunque no parecía necesitarlo. Llevaba los zapatos desempolvados del viaje, el sombrero que llevaba era de un corte moderno, pero ligeramente descolorido, como si lo hubieran elegido con esmero, hacía muchos años, y rara vez lo hubieran cambiado. No pasó por Ivy Cottage. En cambio, se detuvo en el buzón, revisó una nota en el bolsillo de su chaleco y se dirigió hacia Windlesham Grange. La señorita Marple lo observaba con educada curiosidad. Con su labor de punto sobre el regazo, observó su paso seguro, la pausa antes de la curva del sendero, la leve vacilación en su mirada hacia las ventanas del piso superior de la granja. Las visitas eran escasas en Windlesham, y aún más raras las inesperadas, pero lo que más le impactó fue la expresión de su rostro, no de ansiedad ni conmoción. ¿Cómo cabría esperar de alguien que llega tras la muerte repentina de un conocido, sino algo más cercano a la irritación, o quizás traición? Cuando el desconocido llegó a la granja, el inspector Crail ya estaba tomando su segunda tetera de té negro, una costumbre que se intensificaba con cada pista que se desmoronaba bajo sus botas. Abrió la puerta él mismo, molesto por ser molestado, solo para encontrarse con un hombre de unos 65 años de pie en el umbral, con el porte de un abogado y la mirada de quien viene en busca de respuestas. «Creo que usted está al mando», dijo el hombre con energía. «Soy Arthur Morecombe, fui el editor del señor Barnes. Kiss, A.N. Thirier, editor sería más preciso. Ahora en Crail», parpadeó. «Editorial, Cian. Aunque me temo que no es muy reciente. ¿Puedo pasar?» Lo dejaron entrar, aunque no con cordialidad. En el estudio, Crail señaló la silla frente al escritorio. «Ahora despejado, dijiste que era su editor. No sabía que el señor Barnes hubiera publicado nada en Morecombe». Esbozó una media sonrisa que no llegó a sus ojos, no en los últimos años. Simon, el señor Barnes, era un hombre complejo. Publicó una sola novela hace casi 2 décadas, un éxito discreto en los círculos literarios. Después de eso desapareció, sin dirección de reenvío, sin contacto, y ahora estás aquí, Pocho, porque hace 3 semanas
Recibí una carta de Simon. De repente, escribió que había terminado un manuscrito, uno en el que había estado trabajando en secreto durante años. Lo llamó su novela Veras. Dijo que estaba basada en un hecho real, en algo que había presenciado en este pueblo cuando era más joven. Me pidió que fuera cuando estuviera terminado. Dijo que lo entendería todo cuando llegara. Incluso incluyó esto. Morcom sacó una página doblada de su abrigo y se la entregó a Creel. Estaba mecanografiado apenas en una lista de nombres. Uno de ellos, sin lugar a dudas, era Margaret Allerton. Creel frunció el ceño. ¿No te pareció extraño? Me pareció intrigante. Simon era propenso al melodrama, pero tenía un excelente instinto para las historias. Supuse que estaba inventando alguna vieja historia de fantasmas o un escándalo local. Creel miró fijamente la página. ¿Leíste el manuscrito? El problema, dijo Morcom, con la voz más aguda. Ya me lo esperaba. Ann dijo que me lo dejarían, esperando en el estudio, pero no encontré nada. Creel se puso rígido. No había ningún manuscrito. Entonces, o bien nunca lo terminó, dijo Morcom, o alguien no quiso que lo encontraran en esa noche. La señorita Marple recibió una discreta visita de Clara Worsley. La pobre mujer parecía más delgada que de costumbre, con el delantal manchado de harina y los ojos enrojecidos. Señorita Marple susurró, mirando por encima del hombro, como si temiera que el seto la escuchara. Ya no sé qué pensar. La señorita Marple cerró la puerta del jardín y le ofreció un asiento bajo el rosal. Empieza desde el principio, querida. ¿Qué te preocupa? Las manos de Clara temblaban alrededor de la taza de té que le ofrecían Ann Sayce. Al hombre que vino hoy. Ahí en el del abrigo viejo. ¿Lo conozco? No. Pero Hayes Eicos. Lo vi en la granja. Yo apenas tenía 16 años y era ayudante de cocina. Nos visitó a finales del verano. Se quedó 3 noches. Fue más o menos cuando desapareció la señorita Allerton. La aguja de la señorita Marple se detuvo a mitad de la puntada N. Lo recuerdo porque discutió con el coronel Forbes, a gritos sobre algo relacionado con mantener la casa limpia, o lo que fuera que eso significara. Supuse que era una metáfora. La señorita Allerton se fue poco después, o eso nos dijeron. ¿Y nadie volvió a hablar de ello? Clara negó con la cabeza. Ni una sola vez. Despidieron al personal en menos de un año. Solo me quedé en el pueblo porque mi madre enfermó y necesitaba atención. Creo que algo pasó entonces. Algo terrible. Y el señor Barnes debió saberlo. A la señorita Marple puso una mano sobre la de Clara. Gracias, querida. ¿Has hecho bien en hablar ahora? La voz de Clara se quebró. Haynes, la noche antes de que muriera el señor Barnes, pasé por la granja tarde, casi a las 10:30. Vi una luz aún encendida en el estudio y una sombra. No era la del señor Barnes, sino la de alguien más alto, vigilando el camino. Tarde esa noche, mientras las lámparas empezaban a parpadear tras las cortinas corridas, la señorita Marple permanecía sentada en silencio con su cuaderno abierto. Las páginas ahora mostraban varios hilos entrelazados. En la lista de nombres: manuscrito no enviado Margaret Allerton, regreso del señor Morcom. La sombra de Clarey debajo de todo esto. El susurro volvió a sus recuerdos. Recordó a Margaret, una mujer tranquila de ojos hermosos y una risa extraña y musical. Se había hablado de su cercanía con el coronel, y corría el rumor, aunque enterrado hacía tiempo, de que tenía un hijo. La señorita Marple observó la chimenea en el atizador. La carta encontrada por Henry Tibbs. Si Simon Barnes realmente había escrito una novela basada en un hecho real, y si ese hecho implicaba a alguien que todavía temía ser descubierto, entonces el manuscrito, como Margaret, había desaparecido en circunstancias sospechosas. Pero alguien había regresado. Alguien se había asegurado de que Simon Barnes
no volviera a hablar, Anne mojó su pluma en tinta y escribió debajo de la última línea. El manuscrito fue silenciado, al igual que su autor en capítulo 5. El fantasma que esperaba en el papel en Windlesham Knoll había conocido una buena cantidad de secretos, pero nunca los había sentido tan vivos, tan a flor de piel, como ahora. El pueblo los exhalaba en miradas fugaces y murmuraba teorías, susurradas por encima de los setos y bajo las sombrillas. Pero en Ivy Cottage, la señorita Marple permanecía en silencio. Sus pensamientos no eran más fuertes que el sonido de sus agujas de tejer que golpeaban y chasqueaban como pasos cuidadosos que recorrieran un camino olvidado. Hacía mucho tiempo han manuscrito un editor en una institutriz desaparecida, una casa que no olvidó nada han, y ahora una desaparición dentro de una desaparición han. Una historia inconclusa arrancada de la página antes de su última frase han. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó la vicaría una vez más. El reverendo Mayhew, con aspecto un poco más desaliñado de lo habitual, la recibió con sincero alivio. Digo, señorita Marple, estoy bastante abrumada. Primero Barnes, ahora este asunto de la carta. El obispo ha escrito preguntando si hay una sugestión, Tyler, en la atmósfera de aquí, diabólica, en Windlesham. La señorita Marple le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Supongo que se trata más bien de pecados muy humanos que se han callado durante demasiado tiempo. Pero me pregunto, reverendo, ¿ofició usted el funeral del coronel Forbes? Sí, lo hice. Déjame pensar. Sí, debió ser 1939, justo antes de que estallara la guerra. Hubo una reunión modesta. Curiosamente, no había familia. Algunos murmuraban que se había peleado con un hijo, pero nadie lo confirmó. ¿Un hijo? La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Recuerda su nombre? El vicario frunció el ceño. Algo bíblico, creo. Simon. Eso es. And Simon Forbes. Allí estaba. El viento había soplado durante años y nadie había notado el eco al mediodía. La señorita Marple se encontraba de nuevo ante Windlesham Green. La casa pareció percibir su presencia. Sus contraventanas parpadearon al cerrarse. La fachada de piedra estaba demasiado silenciosa para ser cómoda. El inspector Creel la recibió en la puerta. Su habitual ceño fruncido se profundizó al verla. ¿Otra teoría, señorita Marple? ¿Todavía no han solo preguntas? Me gustaría mucho volver a ver el estudio del señor Barnes. Si no le importa mucho, Anne Creel dudó, y luego le hizo un gesto para que entrara en el estudio. No había cambiado. Un suave aroma a tabaco persistía bajo el olor a madera pulida y papel viejo. La señorita Marple se acercó al escritorio. Este era el espacio del señor Barnes. Creel asintió. Todo lo que hay aquí era suyo. Hemos revisado los cajones y los estantes. No hay rastro del manuscrito. La señorita Marple recorrió la habitación con la mirada. ¿Miraste debajo del suelo? Creel parpadeó. Aún no hemos llegado a ese punto. Entonces, ¿podría? Preguntó con tan inocente inocencia que Creel, suspirando, asintió. Anne se arrodilló cerca de la chimenea, presionando los bordes de la alfombra. Al cabo de un momento, sus dedos se detuvieron. Una tabla debajo de la esquina cedió ligeramente. Levantó la vista. Una navaja, inspector, por favor. Le entregó uno. Ella deslizó la hoja por el filo y la levantó con cuidado. Salió una nube de polvo, seguida de un raspado seco dentro del hueco. Poco profundo, yacía un bulto envuelto en papel marrón. Creel apretó la mandíbula al intentar cogerlo. Anne lo desenvolvió lentamente, revelando un delgado manuscrito en páginas unidas con cordel. La cubierta escrita a máquina con cuidado en el silencio de la institutriz. Una novela de Simon Forbes. Barnes. Las cejas de Creel se levantaron. Así que era aquí todo el tiempo. La señorita Marple
Estudió el título. Nadie oculta algo de verdad, a menos que crea que alguien lo está buscando. El señor Barnes debió de temer que lo descubrieran, y confió en que alguien regresaría, y lo encontraría de todos modos. Anne Crail pasó la primera página. En la parte superior, escrita en negrita, había una nota en solo: se abrirá en presencia de Arthur Morcom. Esa tarde, Arthur Morcom estaba sentado en el salón de la granja, con el manuscrito extendido ante él. Le temblaban ligeramente los dedos mientras leía. Aunque intentaba disimularlo, Anne Crail esperaba cerca. Pero era la señorita Marple quien observaba más de cerca. Morcom pasó una página, luego otra. A mitad de la lectura, exhaló en voz baja: «Dios mío, esto no es ficción, es una confesión». Anne Crail se inclinó hacia adelante en continua. Morecombe tocó la página. Simon no era solo un observador. Él era la niña de la que todos susurraban, la niña que Margaret Allerton llevaba en su vientre, ilegítima por supuesto. El coronel la despidió en cuanto se hizo evidente que no se quedaría callada. Afirmó que se fue por voluntad propia, pero Barnes escribió que oyó el forcejeo, vio la huella de su mano en la ventana antes de que desapareciera. Tenía 6 años en sí. Hizo el silencio. Entonces Crail preguntó: ¿y el susurro? La voz de Morecombe se volvió seca. Los aldeanos lo usaron como una historia de fantasmas, pero para Simon era literal. Decía que se despertaba por la noche oyendo la voz de Margaret en el viento, llamándolo, advirtiéndole. Lo atormentó toda su vida. Regresó no para escribir ficción, sino para hacerle justicia. A la mirada de la señorita Marple era dulce, y aún así lo mataron antes de que pudiera. «Sí», susurró Morecombe. «Alguien más leyó estas páginas. Alguien que quería enterrar el pasado». En Crail tenía una expresión sombría. «El coronel ha muerto, pero no todos los de aquella época lo están». La señorita Marple asintió. «Y a veces los secretos sobreviven a sus guardianes escondidos en las paredes, susurrados entre los setos, esperando a ser escuchados de nuevo». A más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a su lámpara. Con la pluma en la mano, abrió su cuaderno y dibujó una línea ordenada debajo de la última entrada. Luego escribió: Anne Simon Forbes Barnes. No era solo un autor, era una proof. Alguien temía eso más que cualquier ficción. Capítulo 6. La viuda que nunca olvidó. A la mañana siguiente del descubrimiento del manuscrito, Windlesham contuvo la respiración. El cielo se había teñido de un incierto tono peltre, y la quietud se cernía sobre las calles, como si el pueblo mismo estuviera escuchando. Navy Cottage. La señorita Marple añadió un segundo terrón de azúcar a su té, y se permitió un momento de silencio antes de volver a su cuaderno. La lista ya tenía muchos nombres, pero uno aún no había sido pronunciado. Anne, la señora Letitia Davenham. Letitia era la viuda del abogado del difunto coronel Forbes, un hombre que había redactado docenas de documentos para la granja durante 3 décadas. Ahora vivía sola en una modesta casa cerca del cementerio, con las persianas siempre medio bajadas y el jardín descuidado. Rara vez asistía a los tés parroquiales. Nunca se unió al círculo de bridge, y se había ganado la reputación de recordar demasiado en la señorita Marple. Por supuesto, ya había escrito para solicitar una visita a Ana a las 10:30. Estaba sentada frente a la señora Davenham, en una sala fresca que olía ligeramente a lavanda y humo de pipa. La mujer Mayo aún erguida a pesar de sus 80 años, observaba a la señorita Marple con penetrantes ojos grises. «Bueno», dijo, cruzando las manos sobre el regazo, «vienes por lo de Simon Barnes». En la señorita Marple le ofreció su sonrisa. «M.S. Inocha. Bueno, la verdad es que esperaba hablar con usted sobre el coronel Forbes». A la señora Davenham soltó una breve carcajada que no le llegó a los ojos.
Más o menos lo mismo. Hubo una pausa. El aire en la habitación parecía volverse más denso. No era un hombre amable, dijo Leticia finalmente. Todos lo consideraban uncapable, pero él creía que los secretos eran la única forma verdadera de propiedad y que esa propiedad debía protegerse. Y Margaret Allerton. La mirada de la anciana se desvió hacia el jardín. Esa chica no era tonta. Creía que se casaría con ella y que le pondría un nombre al niño. Pero, por supuesto, esa nunca fue su intención. La despidió sin dudarlo, en cuanto ella se lo dijo. Pero ella no se fue. No, dijo con un suspiro entrecortado. Se quedó lo suficiente como para amenazarlo. Recuerdo el día que fue a la oficina de mi esposo. Exigió protección legal. Dijo que temía por su vida. La voz de Francis emergió como humo. Iba a publicarlo. El pasado, desnudo y grotesco. Mi hermano, el apellido, la vergüenza. La Rogue Q parara, pero no lo mataste. Francis se giró, temblando. No me fui. No pude soportarlo. Caminé hasta el sendero del río. Cuando regresé el fuego estaba apagado y Simon estaba desplomado. Pensé, tal vez había cambiado de opinión. Tal vez lo había destruido él mismo y aún así, no llamaste a la policía. Tenía miedo. El niño estaba muerto y el pasado había resurgido como un cadáver en el estanque. No lo maté, inspector. Pero Lafal. ¿Cómo le fallé a su madre? Cuando Creel salió del anexo, el cielo del atardecer estaba teñido de oro y ceniza. La señorita Marple esperaba junto a la puerta del jardín, como si supiera que necesitaría hablar con alguien. Admite haber ocultado la verdad, dijo Creel, pero niega el asesinato. Afirma que le prestó a Simon el atizador que se convirtió en el Arman. La señorita Marple asintió lentamente. El silencio no siempre es lo mismo que matar. Creel frunció el ceño. Y aún así, alguien entró en esa casa, golpeó a Barnes en la chimenea y borró toda señal de entrada. La señorita Marple se giró hacia la silueta lejana de la granja. El asesino no era un desconocido, dijo en voz baja. No entraron a la fuerza. Ya se les confiaba, ya se les esperaba. Ella hizo una pausa. Hay un detalle que aún no hemos examinado adecuadamente en Creel. La miró. La carta, dijo, la que Barnes encontró en su puño y letra en Creel. Ladeó la cabeza. ¿Qué pasa? Estaba arrugado, no roto. Lo sostenía con firmeza, como si lo hubiera agarrado en el último momento. Pero, ¿has considerado por qué alguien? Ahí, para enviar un mensaje o para engañar. Ella dio un paso adelante y habló en voz baja. Creo que fue plantado. A la mañana siguiente, la señorita Marple hizo una última visita a Clara Worsley. El ama de llaves parecía cansada, pero serena. Clara, querida, dijo la señorita Marple con suavidad, necesito hacerte una última pregunta. Clara dejó su bandeja de bollos. Por supuesto, señorita Marple. Esa mañana cuando encontró al señor Barnes dijo que entró con la llave de repuesto. Sí, estaba debajo de la jardinera, como siempre. ¿Y dónde lo encontraste? En el estudio, derrumbado sobre el escritorio. Con la nota en la mano. La señorita Marple asintió. ¿Y no viste a nadie salir de casa? No. Pero llegué temprano. Justo después de las 9:13 la señorita Marple se inclinó. Su tono era suave pero firme. Clara, la nota ya estaba en su mano cuando entraste. Los ojos de Clara se movieron por primera vez. Su voz se quebró. No lo sé. La mirada de la señorita Marple no vaciló. Clara respiró temblorosamente. Estaba allí tendido. Estaba en shock, pero recuerdo la tomó la mano para tomarle el pulso. Fue entonces cuando vi la nota. ¿Lo pusiste ahí? No. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo maté, lo juro, pero lo leí, ahí cerca. Pensé que podría ayudar a la policía, aclarar las cosas. La señorita Marple fue amable.
pero firme, y así, sin darse cuenta, alteró la escena de Clara sollozó suavemente. Solo quería ayudar. Quizás hayas hecho más que eso, dijo la señorita Marple. Quizás le hayas dado al asesino la coartada perfecta. Capítulo 8. La sonrisa. Detrás de la cortina era una tarde inusualmente cálida, de esas que descorren las cortinas y atraen a los vecinos a sus porches con tazas de licor de flor de saúco en la mano. Pero, para la señorita Marple, fue un día de atención discreta, un día para observar. No para Habler estaba sentada bajo su sombrilla de encaje cerca del jardín delantero, con el bordado intacto sobre el regazo. Sus ojos no estaban fijos en la calle, sino en la casa del otro lado. Anne, la de las contraventanas, color lavanda, y la ventana superior, siempre cerrada. Pertenecía a la señora Judith Prowse, la ama de llaves jubilada del difunto coronel Forbes. Pocos la recordaban ahora. Pero la señorita Marple, si en Judith había estado en la granja durante el escándalo de Margaret Allerton, la única sirvienta que quedó tras el despido de las demás. Se jubiló discretamente 2 años después de la muerte del coronel, y desde entonces había vivido en un aislamiento casi total. Nada de bridge, ni reuniones sociales en la iglesia, ni siquiera una visita al canicio. Pero una vez a la semana, los jueves, las cortinas de la entrada de Judith se cerraban lo justo para indicar que seguía viva. Hoy era jueves. A las 2 en punto se levantó el telón. La señorita Marple se levantó. A la señora Prowse abrió la puerta primero un poco, mirando a través de la rendija como un pájaro que sale de una jaula. Señorita Marple, dijo con voz tensa. No recibo visitas. No soy una invitada, querida, respondió la señorita Marple con dulzura. Soy una coleccionista de recuerdos, y creo que quizá tengas uno que me haga falta. La puerta vaciló y luego se abrió con un crujidón dentro. La casa olía a agua de lavanda y palisandro descolorido. Todo estaba en perfecto orden: sillas que no se habían usado en años, tazas de té sobre tapetes, ni una mota de polvo a la vista. La señora Prowse se sentó rígida en el borde de un sillón. Florine tenía las manos firmemente entrelazadas en el regazo, con los nudillos blancos. No tengo nada que decir sobre Simon Barnes, dijo antes de que la señorita Marple preguntara. ¿Pero has pensado en él?, respondió la señorita Marple con suavidad. En lo que vino a buscar, en lo que podrías estar protegiendo aún. No protegía a nadie, dijo Judith con dureza. Luego suavizó la voz. Solo a mí misma. La señorita Marple esperó. Después de una larga pausa, el ama de llaves suspiró. Lo vi. Sabes, no el asesinato, sino las consecuencias. Aquella noche, hace tantos años, cuando Margaret desapareció, sus ojos se oscurecieron. Fui al salón a recoger la bandeja del coronel. Estaba de pie junto a la chimenea, con las mangas arremangadas. Había algo en el suelo, algo pesado. Vi su mano. Solo por un instante. Ella se estremeció, me miró con frialdad, sin miedo, y me dijo: «¿No viste nada?». Y obedecí. La señorita Marple habló en voz baja. «Te quedaste callada». Tenía miedo. Miedo de él, miedo de lo que significaba ser parte de esto. Me hizo maldecir. Pero no lo hagáis. Permanecer por él. Me quedé porque sabía que alguien tenía que vigilar la granja, para que la historia no pasara desapercibida para el chico. Por Simon. Las lágrimas temblaron en sus ojos. Lo vi una vez, antes de que supiera quién era. Solo era un niño con una gorra gris. Miró hacia la casa como si ésta le susurrara. Más tarde ese día, el inspector Crail regresó a Ivicote. Con un cuaderno en la mano y una nueva línea en la frente. Entrevistamos a Francis de nuevo. Niega haber regresado a la granja después de su paseo por el río. Afirma que nunca vio el manuscrito Anne, pero algo no cuadra. Está ocultando algo.
La señorita Marple asintió. Sí. Ah, pero no el asesinato. Creo, frunció el ceño. ¿Y entonces quién? Hizo un gesto hacia su jardín. Donde la brisa había agitado los pétalos de las rosas, hay una figura que hemos pasado por alto. Alguien que permaneció cerca, alguien que observó, que esperó, que entró la mañana después del asesinato y, quizá sin querer, tocó la escena del crimen en Crail. Parpadeó. —¡Clara! —No —dijo la señorita Marple con suavidad—. Alguien más tranquilo. Alguien con menos palabras y más oportunidades. Ella levantó un trozo de papel doblado, uno del sobre original que el señor Barnes había dejado en el registro de entregas del lechero. —¿Ves esto? Crail entrecerró los ojos. Entrega a las 8 de la mañana no se recoge. Y sin embargo, dijo la señorita Marple, cuando Clara llegó a las 9, dijo que ya habían traído la leche en Crail. Se enderezó. Así que había alguien más. Antes declaran. Antes de la policía. La señorita Marple asintió lentamente. Alguien que sabía del atizador. Alguien que una vez vio otra mentira enterrada en esa misma chimenea. Alguien que se prometió a sí misma que protegería la casa incluso ahora. En los ojos de Crail se abrieron de par en par. Judith Prowse. La señorita Marple dio un sorbo a su té. La sonrisa tras la cortina, inspector. Es hora de que pregunte qué vio la segunda. Besan esa tarde, mientras el sol se ponía tras la granja y proyectaba largas sombras sobre los campos. La señorita Marple volvió a su cuaderno. Su lista se había reducido en nombres tachados, motivos desgarrados, una verdad largamente enterrada que finalmente salía a la luz. En la parte superior escribió una última línea: el silencio fue heredado, pero el susurro siempre regresó. An capítulo 9. En el silencio que no pudo ser enterrado. Número de palabras. A 1012 a la mañana siguiente. El aire en Windersham-on-Lee se sentía extrañamente tenue, como si el pueblo mismo respirara con anticipación. La hiedra del muro de la granja se mecía suavemente con la brisa, golpeando la piedra como dedos en una puerta cerrada. Y tras esas puertas cerradas, un secreto largamente oculto se preparaba para hablar por fin en él. Inspector Crail se encontraba frente a la casa de la señora Judith Prowse, con los nudillos apoyados en el marco de la puerta. No llamó de inmediato. Miró hacia la estrecha ventana del piso superior, donde una cortina blanca ondeaba levemente, como si observara. Luego tocó. Una vez, dos veces. La puerta se abrió un momento después, y allí estaba ella, serena, con el pelo gris hierro recogido con fuerza, y su cardigan perfectamente abotonado. —Inspector —dijo—, tan tranquila como siempre. Lo estaba esperando. En él asintió. —Puede pasar. Judith se hizo a un lado, dejando al descubierto el impecable pasillo que tenía detrás. Crail la siguió a la sala de estar, donde nada se había movido desde la visita de la señorita Marple. El día anterior han venido, dijo, a hablar claramente. Judith inclinó la cabeza. Eso sería refrescante. Estabas en la granja la mañana en que murió Simon Barnes. No era una pregunta. Ella no lo negó. Sí, dijo simplemente. Entré por la puerta de la cocina. Todavía conservo la llave, la que me dio el coronel. ¿Y por qué no se lo dijiste a nadie? Porque no quería que supieran lo que vi. Anne Crail se inclinó hacia adelante. ¿Y qué fue eso? Judith lo miró por un largo momento antes de responder. Simon, ya desplomado en la silla. El atizador cerca de la chimenea. Sabía lo que significaba. Incluso antes de tocarlo, lo supe. Y entonces vi las páginas. Su manuscrito. En la chimenea. Alguien había intentado destruirlo. Crail arqueó las cejas. Pero lo encontramos escondido bajo las tablas del suelo. Judith asintió.
Sí, porque salvé lo que pude. Metí la mano y saqué lo que no se había convertido en cenizas. Lo envolví y lo puse donde nadie lo encontrara inmediatamente, en algún lugar donde pudiera sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. ¿Y la nota que tenía en la mano? Ella dudó. No lo escribí, pero lo encontré cerca, doblado en intacto en algo en él parecía. Ensayado en lo dejé, no se lo puse en la mano. Estaba demasiado conmocionado. Pero no se lo dije a nadie, no por miedo a la policía, inspector, sino por miedo a lo que haría este pueblo si supiera la verdad. Anne Crail se cruzó de brazos. ¿Cuál verdad? La voz de Judith se convirtió en un susurro. Windashaman Lee mató a Margaret Allerton mucho antes de que el coronel le pusiera la mano encima. Anne, con chismes, con vergüenza, con silencio, y ahora también se había llevado a su hijo. Ella miró a Crail con ojos penetrantes, a pesar de las lágrimas que brillaban en ellos. No maté a Simon, pero le fallé, como le fallé a ella. Al terminar la entrevista, Crail salió al callejón. La señorita Marple esperaba junto al muro del jardín, como si supiera exactamente cuándo saldría. Ella no lo hizo, dijo. No, coincidió la señorita Marple, pero quizá vio algo que no reconoció. Comenzaron a caminar lentamente hacia la calle principal, donde la campana de la iglesia daba la hora. Francis Forbes sigue negando haber regresado a la granja esa noche, dijo Crail. Judith encontró el manuscrito medio quemado. Clara tocó el cuerpo y movió la nota. El atizador era de Francis. Todos están involucrados de alguna manera, pero nadie admite el asesinato. En la mirada de la señorita Marple era distante, porque la culpa no siempre recae en una sola persona, pero la responsabilidad sí. A menudo Anne Crail la miró. ¿Crees que alguien sigue mintiendo? Creo que alguien está espera para ver si la mentira se sostiene. Ella se detuvo en seco en Simon Barnes. Escribió una historia sobre una mujer desaparecida y un niño que vivía a la sombra de un crimen. Regresó para terminarla, pero el capítulo final no estaba escrito. Anne Crail frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? La señorita Marple se volvió hacia él, tranquila pero firma, a que alguien más escribió el final en esa tarde, cuando el crepúsculo volvió a caer sobre el pueblo. La señorita Marple regresó a Ivy Cottage y colocó 3 páginas, una al lado de la otra, en su escritorio. El primero era del manuscrito de Simon Barnes, páginas recuperadas por Judith, mecanografiadas en su estilo limpio y metódico. La segunda fue la nota arrugada, encontrada en su mano. La tercera era una carta de la antigua correspondencia del coronel, proporcionada por el reverendo Mayhew. Ella los miraba no como palabras, sino como escritura a mano en tipografía. Espaciado, presión. Allí estaban la nota. No había sido escrita en la máquina de Simon. La carta tenía, pero la nota no, venía de una máquina más vieja. El espacio entre las tintas era más estrecho. La tinta era irregular. Una cinta vieja a la máquina en el anexo a la máquina de escribir de Francis Forbes. Ella sonrió tristemente. El susurro había al viento, pero la mentira no había existido. Capítulo 10. El susurro, que nombró su fuente en la tarde, cayó tranquila sobre Windershamnal, envolviendo el pueblo en un silencio dorado. El aire estaba quieto, cargado con la sensación de que algo largo tiempo sumergido estaba a punto de salir a la superficie. Ivy Cottage. La lámpara junto a la ventana brillaba como un faro que buscaba verdades perdidas. Dentro, la señorita Marple se preparaba para recibir visitas con su esmero habitual, un mantel de encaje, té recién hecho y un plato de galletas, de nueces ligeramente pasadas, como a ella le gustaban. El inspector Crail llegó primero, con el abrigo húmedo por la niebla que empezaba a extenderse por los campos. Parecía cansado, pero alerta, como si él también presintiera que el momento se acercaba. ¿Debo esperar drama, señorita Marple?, preguntó, medio en broma, sentándose en su silla habitual. No,
respondió ella con una sonrisa. Solo, aunque eso puede ser bastante dramático, a su manera Ann Arthur Morecombe llegó después, llamado por una nota escrita con esmero por la señorita Marple. Traía consigo el manuscrito, ahora guardado en una carpeta de cuero, y el rostro pálido de inquietud tras él. Francis Forbes, silencioso y sereno, pero con una postura imponente que no había tenido antes. Y por último, Judith Prowse entró, con la espalda recta y la boca apretada en una línea de determinación. Cuando todos estuvieron sentados, la señorita Marple cruzó las manos sobre su regazo. «Están todos aquí», dijo en voz baja, «porque la verdad ya ha llegado. Simplemente hay que decirla». Nadie interrumpió. La señorita Marple continuó. Simon Barnes regresó a Windlesham para confrontar la historia que lo atormentaba, no como escritor de ficción, sino como hijo de Margaret Allerton, una mujer borrada de este pueblo y de la historia. Su manuscrito fue una confesión, sí, pero también una clave, una forma de desvelar el silencio que había perdurado en Windlesham Grange durante décadas. Ann Morecombe asintió lentamente. Y alguien quería que se conservara ese silencio. Sí, dijo la señorita Marple, pero no Judith Prowse. Ella intentó proteger lo que quedaba. Ni el inspector Creel, quien, a pesar de su escepticismo, priorizó la verdad sobre la conveniencia. Ni Clara Worsley, quien, a pesar de su momento de confusión, nunca mintió. Ella se volvió hacia Francis. «Pero lo hiciste». Francis levantó la vista bruscamente. «¿Yo? Mentiste sobre no haber regresado a la granja. Mentiste sobre no haber leído el manuscrito. Pero tu peor mentira», dijo con dulzura, «fue la que escribiste». Metió la mano en su cesta de tejer y sacó las 3 páginas, el manuscrito, la antigua correspondencia del coronel y la nota encontrada en la mano de Simon. Comparé la escritura, el espaciado, el grosor de las letras, la cinta descolorida. La nota que supuestamente tenía Simon no estaba escrita en su máquina, estaba escrita en la tuya, tu vieja máquina de escribir en el anexo, el mismo modelo que usaste en tus contratos de arrendamiento falsificados. Le pusiste la nota a Simon para desviar la investigación, en un intento de sugerir algún disparate sobrenatural, un susurro para desviar las sospechas. Anne Francis se quedó paralizado. Todos los demás permanecieron en silencio ante la voz de la señorita. Marple siguió siendo amable, pero implacable. «Lo mató, señor Forbes, no por rabia, creo, sino por desesperación. Le rogó que no publicaran, se negó. Lo golpeó con el atizador, quizás solo para detenerlo, para asustarlo, pero fue rápido y definitivo». A los ojos de Francis brillaron. Iba a destruir la familia en el nombre Odo. «El nombre ya estaba destruido», respondió la señorita Marple. «Solo te aferrabas a las ruinas». San Francisco inclinó la cabeza. «Intenté quemarlo el manuscrito, pero no prendió del todo. Entré en pánico, me fui. Pensé que si desaparecía nadie lo sabría. Escribí la nota para que apuntara a otro lugar, para confundir el patrón». «Olvidaste», dijo la señorita Marple con suavidad, «que la verdad siempre tiene su propio patrón». Ann Creel dio un paso al frente. «Señor Forbes, le pido que me acompañe». Ann Francis se levantó lentamente, con el rostro desencajado por la derrota. Se detuvo al pasar junto a la señorita Marple. «¿Crees que soy un monstruo?», preguntó Ann. Ella lo miró. «No», dijo ella, «pero serviste a uno, y luego intentaste enterrar sus pecados con silencio. Al hacerlo, creaste los tuyos propios». A la mañana siguiente, Windlesham despertó con una tranquilidad desconocida, no el silencio quebradizo del miedo, sino algo más cercano al alivio. No habría titulares de periódico, ni agentes de policía deslumbrantes, ni reporteros. En Bessic, solo una nota solemne del vicario, un gesto respetuoso del tendero
y un silencio cómplice entre los Setos y Simon Barnes. Iba a ser enterrado en el cementerio, junto a Margaret Allerton. Nadie recordaba haber encargado la lápida, pero aún así llegó en sencilla, elegante y con dos nombres por fin reunidos: Margaret Allerton, 1898–1939. Simon Forbes Barnes, 1933 a 1958. Oyeron el susurro y dijeron la verdad en el pueblo, quizá. Nunca cambiaría del todo, pero la señorita Marple creyó, al depositar una rosa blanca sobre la tumba, que algo en su interior había cambiado esa noche. La señorita Marple se sentó sola en Ivy Cottage, mientras la luz de la lámpara calentaba la habitación a su alrededor. Cerró su cuaderno por última vez y lo dejó a un lado. Llamaron a la puerta. Era Clara Worsley, sosteniendo un paquete envuelto en papel. «Encontré esto mientras vaciaba el armario de Simon», dijo en voz baja. «Pensé que sabrías qué hacer». Con él dentro del paquete había un pequeño sonajero de madera, desgastado pero intacto. Las iniciales ANFB todavía estaban tallados en el costado. La señorita Marple lo acunó un momento. Luego sonrió. «Creo», dijo, «que esto pertenece a alguien que recuerda». Clara asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Lo haré», susurró. «Lo recordaré por ambos». Y así el pueblo exhaló el susurro. Por fin había dicho su verdad. Y la señorita Marple, siempre serena, regresó a su jardín y a su labor de punto, porque sabía lo que otros a menudo olvidaban, que el mal rara vez viene con truenos o gritos, viene suavemente, como un susurro, y se necesita que alguien escuche muy atentamente para oírlo a tiempo.